Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén viendo este video. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. Hoy vamos a hablar acerca de el diafragma, ese músculo que para fines prácticos va a alojarse entre la porción de la región abdominal y la porción torácica. Ahora, este músculo tiene la característica de que tiene forma de cúpula, así es como lo describen la mayoría de los libros. Es decir, va a presentar inserciones que le van a permitir dar una vuelta, un giro, y va a formar una porción cóncava hacia la parte abdominal y convexa hacia la parte torácica, formando entonces lo que nosotros le decimos como cúpula. Ahora, dicha cúpula diafragmática tiene la característica de que va a ser como tal un músculo aplanado, ancho, y que forma un tabique entre la porción del tórax y el abdomen, junto con un centro tendinoso. Muy bien, ese centro tendinoso es el punto donde va a colocarse el corazón, y literalmente este músculo lo que hace es tener un funcionamiento autónomo. Y para fines prácticos siempre decimos que este músculo tiene la característica de que va a ser el músculo por excelencia de la respiración. Por lo tanto, el músculo diafragma siempre va a ser un músculo respiratorio primario. Ahora, fíjense bien, lo que vamos a ver en este momento es cómo este diafragma se va a insertar propiamente en cada porción de la región ósea. Ahora, vamos a ir quitando estas pequeñas porciones. Ahí está. Este es nuestro músculo diafragma y sobre él van a descansar los pulmones, el corazón. Y por debajo del mismo van a formar dos cúpulas, una porción hepática y una porción gástrica, muy bien, que está en relación directa tanto con el vaso como con el estómago. Ahora, en la parte posterior obviamente va a estar en relación con los riñones y las glándulas suprarrenales. Lo más importante es que justamente en esta estructura va a estar alojada en algo que nosotros le diremos porciones de los pilares. ¿Cómo alojada en las porciones de los pilares? Más bien, está insertado a modo de pilares. Muy bien. Ahora, fíjense bien, tenemos pilares principales y pilares accesorios. Los pilares principales siempre van a ir a los lados de la columna vertebral. Ahora, ¿cuáles son esos pilares? Bien, nosotros vamos a localizar un pilar derecho y un pilar izquierdo. Ahora, si yo lo viera entonces en esta característica, aquí encontramos la 12ª vértebra torácica, L1 y L2. El pilar del lado derecho va a llegar entre la porción de L1, L2 y a veces suele alcanzar hasta la porción de L3. Mientras que el pilar izquierdo alcanza desde la porción de L1 hasta L2. Dichos pilares lo que van a hacer es que van a generar un entrecruzamiento, y dicho entrecruzamiento va a formar un espacio. Muy bien, ese espacio que se encuentra en la parte inferior va a formar algo que se le conoce como hiato aórtico. Muy bien, justo después del hiato aórtico vamos a localizar que estos pilares van a formar ahora una porción muscular, y dicha porción muscular va a formar otro hiato que se le conoce como hiato esofágico. Este es muscular. Ahora bien, en la porción de los pilares tienen la característica de que posee una porción tendinosa que va a formar unas arcadas. Muy bien, y dichas arcadas tiene la característica de que van a formar porciones arcuatas o porciones arqueadas, entre ellos algo que se le conoce como pilares accesorios. Bien, ¿cuáles van a ser entonces esos pilares accesorios? Bueno, vamos a tener una porción que se dirige directamente hacia la región de mi 12ª costilla, justo aquí. Ese pilar accesorio se le conoce como ligamento arcuato medial. Ligamento arcuato medial. Y después, justo en el punto antes de alcanzar a la región anterior de mi 12ª costilla, encuentro otro pilar
que brinca hacia la 11ª costilla. Y este se le conoce como ligamento arcuato lateral. Por lo tanto, forman arcadas. Entonces este es el pilar, muy bien, el pilar principal, y después el ligamento arcuato medial y el ligamento arcuato lateral. Listo. Lo mismo, sensiblemente hablando, pasa del otro lado. Ahora, estas inserciones que nosotros vamos a encontrar en la porción de estos pilares van a formar algo que se le conocen como arcadas de Cenac. Dichas arcadas de Cenac van a generar más bien un punto por donde puedan pasar una porción muscular muy importante, y no una, sino dos. La primera es de un músculo que se extiende desde la porción de L1, en algunos casos desde la porción de T12. Y dicho músculo va a ser el famosísimo o llamado psoas mayor. El psoas mayor. Y este pasa por la arcada medial. Ahora, después vamos a tener a la porción del músculo cuadrado lumbar, que va a pasar justamente por esa región. Y fíjense bien, estas porciones de los ligamentos lo que van a hacer es fijarse hacia la porción de las caras mediales o de las caras internas de las costillas, sobre todo de la 12ª, 11ª y la última, que es la porción de la 10ª. También alcanza a la cara de la 10ª. Muy bien. ¿Para qué? Para que después van a recorrer sobre el mismo reborde costal y de ahí entonces se dirijan directamente hasta la porción de nuestro esternón. Precisamente hasta ahí llegan las inserciones. Muy bien, listo. Ahora, justo hacia la parte anterior se fija en el apéndice xifoides. Si yo lo transparentara, o al menos tratara de hacer una transparencia, aquí vamos a notar que se van a formar un espacio o un par de espacios. Un espacio que es medial y dos espacios laterales. Es decir, son puntos donde completamente no se cierra. Y van a formar un triángulo que se le conoce como triángulo externo-costal, que son literalmente el espacio que queda aquí en el fondo. Justo aquí. Triángulo externo-costal. Muy bien. Sale pues. Ahora, resulta que la porción diafragmática en el centro va a tener una porción que se le conoce como centro tendinoso. Dicho centro tendinoso, por obvias razones, tiene la característica de que también presenta un agujero y al mismo tiempo toda esta porción va a ser completamente tendinosa. Al tener esto, entonces vamos a ver algo que se le conoce como espejo de Van Helmont. Muy bien, el espejo de Van Helmont. Vamos a quitar esto y ahora vamos a poner la imagen que nos interesa en este momento, que va a ser esta. Muy bien, justo donde el corazón se coloca, nosotros vamos a encontrar ese famosísimo espejo de Van Helmont. Muy bien, que no es otra cosa más que una lámina fibrosa de toda la porción tendinosa. Ahora bien, este corte que nosotros estamos viendo es desde la parte superior, donde esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, y lógicamente todo esto que voy a marcar en este punto es el famosísimo espejo de Van Helmont o centro frénico. Es curioso porque le dicen centro frénico, pero literalmente frenos significa mente. Y paradójicamente muchos dicen que como es la región donde se implanta el corazón, es donde tenemos los sentimientos. Bastante cursi, ¿no? Pero bueno,
Esto es el espejo de von Helmont. Muy bien, todo esto que estoy pintando de blanco es la región del espejo de von Helmont. Muy bien, ahora, justo en este espejo de von Helmont se van a formar unas estructuras llamados foliolos. Esto es como un trébol. Muy bien, aquí 2 y 3. Bien, van a formar entonces algo que se le conoce como foliolo anterior. Foliolo significan hojas, las hojas del trébol. Literalmente es el más ancho. Muy bien, de ahí nos vamos al foliolo derecho, que es el que tenemos aquí. Muy bien, ahora, muy cercano precisamente a ese foliolo tenemos este agujero. Bueno, este agujero literalmente es el de la vena cava inferior. Muy bien, y por último, que es el más pequeño de todos, es el foliolo izquierdo. ¿Qué son los foliolos? No es otra cosa más que el mismo espejo de von Helmont, es decir, la misma lámina fibrosa que va a delimitar ciertos puntos, y lo más importante es que en el foliolo del lado derecho va a estar el agujero de la vena cava inferior. Ahora, fíjense bien, la porción del centro tendinoso va a tener algo que se le conoce como bandeletas. Muy bien, dichas bandeletas vamos a tener una que se le conoce como bandeleta semicircular superior y otra que se llama bandeleta semicircular inferior. Bien, ¿qué es esto? Aquí nosotros encontramos las fibras de la porción tendinosa de nuestro diafragma, y vamos a encontrar una bandeleta que se dirige del foliolo derecho hacia la porción del foliolo anterior, dejando propiamente todos sus fascículos dirigidos hacia la parte anterior. Ok, estas bandeletas, o al menos esta bandeleta, tiene la característica que se le va a conocer como bandeleta semicircular superior. Es la única que voy a ver en este punto, la bandeleta semicircular superior. Ahora bien, después vamos a tener otra bandeleta que se llama bandeleta semicircular inferior, y literalmente va a pasar del foliolo del lado derecho hacia el foliolo del lado izquierdo y cruza por delante de nuestro esófago, del orificio, perdón, de la vena cava inferior. Ya nos dicen cosas raras. Bien, entonces la bandeleta, fíjense bien, la bandeleta semicircular superior del foliolo derecho hacia el foliolo anterior. La bandeleta semicircular bien inferior va a estar entre el foliolo derecho a el foliolo izquierdo y va a ayudar a formar el agujero de la vena cava inferior. Muy bien, ahora estas dichosas bandeletas también se le conocen como las famosísimas bandeletas de Bourgerie o de Bourgerie. Muy bien, esas bandeletas de Bourgerie o de Bourgerie son interesantes porque precisamente son las que nos ayudan a formar este agujero. Esa es la característica fundamental de esta estructura. Ahora bien, nosotros encontramos más estructuras. Vamos a limpiar un poco la imagen. Bien, y ya que limpiamos ahora la imagen, vamos a ver lo siguiente. Quiero que observen que justamente en esta región, sobre todo aquí, se van a formar varias estructuras. Ya conocemos este, que es el agujero de la vena cava inferior. Ahora quiero que observen este es el agujero, o más bien en este caso aquí se ve parte del esófago, pero aquí justamente se hace el hiato esofágico. Y por último encontramos a la aorta. Muy bien, y ahí también va a formarse algo que se le conoce como hiato aórtico. Ya vimos que las bandeletas van a ayudar a formar la porción de nuestro hiato de la vena cava inferior. También tiene la característica de que deja un paso para un nervio muy importante que viene entre C3 y C4, que se le conoce como el nervio frénico. Bien, ahora, justo hacia las porciones de la región posterior, nosotros vamos a localizar ahora
precisamente la porción de nuestro hiato esofágico. Y más o menos a nivel de la porción de T10 es donde nosotros encontraremos su propio hiato. Ahí, a los lados de esta porción, van a discurrir un par de nervios que se le conocen como nervios vagos, de un lado y del otro, que cuando van a ingresar a la porción de la región abdominal, van a llegar a dar vuelta y el izquierdo se torna anterior y el derecho se torna posterior. Muy bien, sale pues. Ya tenemos entonces cómo es que se localizan esas regiones de los hiatos. Ahora, sin embargo, quiero que observen que entre la porción diafragmática y la porción costal y la región abdominal también, bueno, en este caso estamos viendo desde la parte torácica, vamos a notar diferentes espacios. Y primero vamos a empezar con los espacios pleuropulmonares. En todo caso, la membrana que ustedes ven en este punto que está semicortada es la porción pleural. Ahora, la pleura entonces va a dejar propiamente una pequeña porción que se le conoce como pleura parietal. Muy bien, justo hacia la región en donde se encuentran las costillas vamos a localizar algo que se le conoce como receso costo diafragmático. Muy bien, receso costo diafragmático. Ahora, sobre todo esto me va a servir para las bases del pulmón correspondiente en la región de cada cúpula. En este caso, esta es la cúpula hepática, de este lado la cúpula gástrica. Muy bien. Ahora, luego, hacia la región mediastinal anterior, nosotros vamos a encontrar la porción del pericardio fibroso, que es este, el que les estoy marcando justamente en este punto. Muy bien. Hacia la parte posterior encontraremos a la región de la aorta. Ya dijimos a la porción del esófago. Y propiamente vamos a llegar a ver algunos troncos como por ejemplo la ácigos, muy bien, y algunos troncos nerviosos simpáticos. Muy bien, listo. Ahora bien, vámonos con la porción abdominal. Para eso vamos a cambiar la imagen, vamos a quitar tantito esta y vamos a ver ahora la porción abdominal. Bien, ahí está. Entonces quiero que observen justamente en esta región, aquí se ve parte del famosísimo espejo de von Helmont. Esto que está aquí, parte de ese centro tendinoso. Muy bien. Ahora, justo aquí vamos a ver cómo se forma un lado de un pilar, el otro lado del otro pilar, obviamente en la región muscular. Ya la región tendinosa está un tanto más abajo, pero justamente en ese punto, a través de ese espacio, es por donde va a cruzar la región del esófago, para después llegar al ángulo de His, bien, y volverse ahora el estómago, que es esto que estoy esquematizando en este punto. Listo. Ahora, entonces, sin embargo, vean aquí en este punto como la aorta literalmente es la que está siendo desplazada, ¿ok?, hacia la parte posterior, y literalmente aquí nosotros vamos a localizar un pilar dando la vuelta, ya saben la ubicación arriba, y otro pilar aquí. No está en la aorta, recuerden que está en la porción de nuestras vértebras lumbares. Y aquí es donde se forma el famosísimo hiato aórtico. Y más hacia arriba, continuando ya con la porción muscular, aquí es donde se forma la porción del hiato esofágico. Listo. Ahí está. Ya tenemos entonces cómo son las relaciones en este punto. Ahora bien, lo único que nos haría falta pues revisar, miren, aquí es el receso costodiafragmático. Aquí están las costillas, aquí está el diafragma, aquí está este receso. Bien, ahora, acerca de la vascularización de nuestro diafragma, tienen la característica de que provienen directamente de una arteria que se llama arteria subclavia. La arteria subclavia deja una colateral muy importante que se le conoce como arteria mamaria interna o la arteria torácica interna. De esta arteria sale otra que se le conoce como arteria pericardiofrénica. Bien, la arteria pericardiofrénica, que también se le conoce como arteria frénica superior.
Listo. Muy bien. Ahora, de ahí nosotros vamos a ver que de la arteria, muy bien, de la torácica interna a la altura del diafragma va a dar otra arteria justamente aquí, que se le conoce como arteria musculofrénica, que va a dar una porción anterior y una porción lateral. Listo. Muy bien. Y por último, de la aorta abdominal, justamente en esta región vamos a encontrar a las arterias frénicas inferiores o pericardiofrénicas inferiores. Listo. Ya tenemos entonces cómo es la vascularización acerca de las arterias. Bien. Ahora, con respecto a la porción venosa, sensiblemente hablando, recogen la sangre las mismas venas pericardiofrénicas, muy bien, y siguen el trayecto de las venas. Ahora, excepto en la región abdominal, ya que aquí en este punto estas venas van a recoger toda la sangre hasta la porción de la vena cava inferior. Muy bien. Obviamente también de la porción esofágica. Hay unas pequeñas porciones de la famosísima vena ácigos que también recoge propiamente la sangre de nuestro diafragma. Ahora, por último, vamos a hablar acerca de la porción nerviosa. Muy interesante la porción nerviosa por lo siguiente. Vamos a notar que van a existir un conjunto de nervios, primordialmente los nervios que van a llegar a inervar a esta región van a provenir de las porciones entre C3 y C4. Esos nervios que vienen entre C3 y C4 se le conocen como nervios frénicos. Y los nervios frénicos son los que le van a dar el automatismo prácticamente a nuestro diafragma. Ahora, lo único que vamos a ver es que estas porciones de estos nervios van a llegar desde el cuello. Muy bien, recorren entre el músculo escaleno anterior, se deslizan prácticamente entre la arteria y la vena subclavia y van a llegar hasta el mediastino, y una vez que llegan al mediastino van a llegar y alcanzar al diafragma. Muy bien. Ahora, fíjense bien, nosotros tenemos algunos ciertos accesorios por los cuales van a penetrar algunos nervios, por ejemplo, los nervios esplácnicos. Esos literalmente se dirigen entre las arcadas que nosotros dejamos para el cuadrado lumbar y para el psoas. Muy bien, esos hiatos se llaman hiatos accesorios. Ahora, en algún punto del universo, en algún punto de la vida, hacia la región anterior a veces se van a formar unas porciones triangulares. En el caso de la región del triángulo esternocostal, y ese triángulo, vamos a quitar esta, vamos a poner esta. Ese triángulo, dicho triángulo que queda en esta región, se le conoce como hiato de Marfan. Es una porción muscular que viene entre el diafragma y la porción anterior de la inserción del mismo. Y hacia las porciones laterales vamos a localizar otros espacios que se le conocen como los famosísimos hiatos de Larrey. Entonces, el de en medio, este es el de Marfan, y este es el hiato de Larrey. Ok, ahora, por el hiato de Larrey, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las arterias epigástricas, bien, las arterias epigástricas van a ser las arterias que vienen de la torácica interna, al menos las que vienen desde arriba. Las que vienen desde abajo van a provenir directamente de la porción de la arteria ilíaca externa. De tal manera que en este punto vamos a localizar algo que se le conoce como anastomosis de Gerard y Courtillet. Anastomosis de Gerard y Courtillet. ¿Y qué pasa? Pues precisamente a través del hiato de Larrey. Bien, eso es una connotación importante. Y mencionamos que justo aquí atrás, cerca de la porción de las arcadas,
están los hiatos para los nervios esplácnicos. Muy comúnmente los hiatos que quedan abiertos por la parte posterior suelen a veces ser grandes y formar hernias. La más común se le conoce como hernia de Bogdalek. Muchos lo pronuncian como Bogdalek. Muy bien, Bogdalek. Son las hernias que se producen aquí atrás. Y hacia la porción anterior, cuando estos son muy grandes, se le conocen como hernias de Morgagni. Muy bien. Bueno, y con esto entonces damos por terminada la parte del diafragma. Entonces vean que no es tan complicado, no es tan difícil. Lo más complicado nuevamente serían a lo mejor la parte de las bandeletas, pero ya tenemos entonces descrita la región. Espero que con esto haya quedado claro. Si ya saben, si tienen dudas o preguntas, pueden escribirme al canal. Si quieren algún tema en especial, podemos hacerlo en poco tiempo. Me tienen que dar tiempo obviamente para poderlo hacer, pero les agradezco muchísimo la atención. Muy bien, ya saben que nos vemos en el siguiente video, así que cuídense mucho, suscríbanse y no olviden compartir. Así que la fuerza los acompañe. Adiós.